En esta ocasión vamos a hablar del valor absoluto en contexto. Para entender la palabra de valor absoluto en contexto, es necesario referirnos a dos campos de números. Al campo de los números naturales en primera instancia. Acuérdate que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar cosas completas y se conforma de la siguiente manera: por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Donde infinito pues es un número muy grande que no puede ser representado. ¿Ok? Ahora, el otro campo que vamos a necesitar para poder entender el concepto de valor absoluto es el campo de los números enteros. Lo representamos con una letra Z, una rayita. Pero el campo de los números enteros está conformado por dos conjuntos a la vez. Al primer conjunto le llamamos enteros positivos. Y estos enteros positivos no son otra cosa más que los naturales. Entonces, este campo es igual que los números naturales. Y el otro conjunto que conforma los números enteros, pues son los enteros negativos. Y estos son los naturales, pero con un signo precedido menos. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta menos infinito. ¿Sí? Ahora, en este video no es el fin explicar cómo es que surgen estos números en relación a la matemática pura, sino en cuanto a la matemática aplicada. ¿Ok? Entonces, vamos a referirnos a ellos. En primera instancia, planteemos un problema. Pensemos que Pepe adeuda 7,000 pesos a Laura. ¿Ok? Ahora bien, ya ha hecho un ahorro. Bueno, ya ha hecho un ahorro en el banco de 5,800 pesos. El dinero lo puede tomar o sacar mediante tarjeta de crédito en algún cajero. Si le es posible sacar todo el dinero y además el banco le permite mediante el uso de una tarjeta de crédito sacar más de lo que tiene, y lo que hace Pepe es sacar lo necesario para pagar la deuda que le debe a Laura, es decir, sacar 7,000 pesos del cajero y se los da a Laura, pues esta deuda la cubre. ¿Sí? Entonces aquí le voy a colocar lo siguiente. Con tarjeta de crédito salda su deuda con Laura. ¿Sí? Ya se quedó, ya no le debe los 7,000 pesos a Laura. Pero resulta que a Laura le está dando un dinero que no tiene, un dinero que no es suyo. ¿Cuánto dinero no es suyo? Pues 1,200. Como es una tarjeta de crédito, pues el banco lo que va a hacer es que le va a pedir una comisión por haberle dado los 1,200 pesos. Esa comisión muchas veces se cobra en forma anual. Y a veces pues se va solicitando cubrir ya todo el monto en pagos. ¿Sí? No te lo va a dar gratis. Bueno,
Pues aquí en este pequeño problema que ahorita he planteado, cuando nosotros usamos el lenguaje común, que es el que ahorita yo estoy utilizando para transmitir este problema, y quien nos escucha pues está atento, le va atribuyendo a cada una de las cantidades efectivamente una relación de movimiento, en este caso de movimiento bursátil o económico, ¿sí? Le va atribuyendo una cosa que le llamamos propiedad al número. Y la propiedad, que en este caso tiene que ver con ¿tengo el dinero o no tengo el dinero? Y solamente puede haber ¿cómo decir? Bivalencia, ¿sí? Solamente puede haber dos valores posibles, o los tienes o no los tienes. Para facilitar la descripción del problema, utilizando la menor cantidad de texto posible, fue que se idearon los números negativos. Por ejemplo, la deuda que inicialmente les planteé, la representamos con un signo negativo antes, seguido del número. Este signo, entonces, lo que nos indica es que este es un dinero que se debe. Este es un dinero que no se tiene. O también, esta es una cantidad que corresponde a cierta inflación. Es decir, es dinero que está circulando y que no tiene un respaldo, ya sea bancario o en metal. ¿Sí? No lo hay. No hay ese valor realmente, no hay un valor que lo respalde. ¿Sale? Entonces, no se tiene. Pero resulta que también el problema, yo te indiqué que pues va ahorrando dinero. Y al final pues tiene un ahorro de 5,800. Como un ahorro no es lo mismo que una deuda, pues colocamos el signo positivo antes del número que vamos a utilizar. En este caso, 5,800. Entonces nuevamente aclaramos. El símbolo positivo lo vamos a utilizar para representar algo que tenemos, un dinero que tenemos. Ahora bien, se cubrió esta deuda, se cubrieron los 7,000 pesos. Pero para que se pudieran cubrir, el banco me tuvo que dar 1,200 pesos más. Esto me dio, la suma de todo esto me da 7,000 pesos. Que cuando yo los saco del banco, los tengo en forma física. Por eso le voy a ponerle el signo más. Pero resulta que en el banco queda entonces un historial de que me está dando 1,200 pesos que yo no tenía. Y entonces en el banco, en sus registros, esta cantidad queda, pero así. Es decir, el cliente tiene una deuda de 1,200. ¿Ok? Y seguramente pues ahí se aplicará, no sé, alguna tasa de interés, como te platicaba anteriormente. Pero como ves entonces, los movimientos que se van realizando en relación al dinero tienen dos formas de representarse. Lo que se va pagando, lo que se va sufragando, lo que se va quitando, o las deudas que se van adquiriendo se representan con el signo negativo, seguido del número. Y lo que se va ganando, lo que se aumenta, lo que se tiene, con el símbolo positivo. Si alguien te preguntara, ¿cuánto dinero debe Pepe al banco? Tú no le dices menos 1,200 o negativo 1,200. Tú simplemente le dices, le debe 1,200. Y eso es justamente el valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es que le quita la propiedad al número y te deja únicamente el número sin contexto. 1,200. ¿Sí? El número, podemos tomar lo colocaríamos así, menos pesos 1,200, y el símbolo de valor absoluto es 2 barras verticales. Decimos, el valor absoluto de
negativo 1200 es 1200. O también el valor absoluto de positivo 1200 es 1200. Entonces, como tú ves, cuando está aquí el número, ya sea aquí o acá, el número tiene asociada una propiedad. Reitero nuevamente, la propiedad es el signo y me indica algún tipo de acción sobre ese número. Pero cuando está así, lo que hacemos es que le quitamos esa propiedad, le quitamos esa acción y simplemente es 1200. ¿Ok? Otra forma de entender el valor absoluto es el sentido, la palabra sentido. Por ejemplo, si nosotros tenemos o ubicamos sobre una carretera o una avenida un punto de referencia, ese punto de referencia le voy a poner aquí que este sea el 0. Y por acá ubicamos, no sé, algún lugar, por ejemplo la farmacia. Y de este otro lado ubicamos una escuela. Y con 1 metro determinamos la distancia. Voy a colocar aquí que sean 800 metros. Y hacia acá unos 500 metros. Bueno, uno puede hacer esto. Puede desplazarse a partir de aquí hacia la farmacia. Pero cuando se desplaza, está mirando hacia allá. Pero sin cambiar su desplazamiento, hay una distancia desde aquí hacia acá. De la escuela hacia donde está este sujeto. Si este sujeto camina hacia allá, el sentido es hacia el frente. Ajá. Bueno, si se quiere, y si otra persona camina, vamos a borrar eso último, hacia acá, pues el sentido cambia porque la persona, su frente ahora es hacia la escuela. Entonces, para no andar así como que diciendo, estoy caminando 300 metros hacia el frente, o algo así, se toma un punto de referencia y se utilizan dos palabras, al frente o atrás, al frente o atrás. Y entonces esta persona lo que hace es que mirando hacia allá, es decir, esto de aquí lo quitamos, definiendo un lugar y un sentido inicial, decimos lo siguiente: la farmacia me queda a 800 metros hacia el frente y la escuela 500 metros hacia atrás. Si nosotros quitamos las palabras frente y atrás, lo que podemos hacer es colocarles un símbolo. ¿Ok? Por ejemplo, el signo más, para cuando los objetos que digamos estén al frente de nosotros, y el signo menos cuando los objetos a los cuales nos referimos estén atrás de nosotros. Hacia atrás. Bueno, queremos nosotros determinar la distancia que hay de la escuela a la farmacia. La respuesta es 1300 metros. Y la operación que se hace es, ¿dónde partes? Por ejemplo, vamos a suponer que partes de aquí, de la escuela. ¿Y a dónde llegas? Pues a la farmacia. ¿Ok? Y entonces, para poder nosotros determinar la distancia que hay entre dos puntos, pues ocupamos la siguiente fórmula. Donde le ponemos aquí posición final menos posición inicial. Y entonces, si utilizamos estos símbolos, fíjate cómo va a salir el 1300. Resulta lo siguiente: la posición final son 800 metros. Y vamos a restar la posición inicial, que es negativo 500 metros.
Voy a adelantarme un poquitito hacia otro tema, porque pues esto ya en secundaria se ve. Cuando nosotros tenemos este tipo de operaciones, es importante aplicar aquí la ley de los signos de la multiplicación. Un número negativo restado me da un número positivo. Entonces aquí tendría 800 metros más 500 metros. ¿Ok? Y eso me da ya como en total 1300. Pero no sé por qué le estoy poniendo signo menos ahí. Me estoy quedando con el problema anterior de lo del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que, y si yo quiero utilizar las medidas que aquí hice, pero sin hacer la resta, ¿qué? Porque uno dice, bueno, pues esta fórmula yo no me la sabía. Pues lo que hacemos es, aplicamos el concepto de valor absoluto a estas cantidades. Y ahora nosotros sí sabemos que pues para determinar una distancia que está dividida en dos partes, el total pues va a ser juntando las dos partes. Entonces también podemos hacer esto, mira. La suma del valor absoluto de negativo 500 y de positivo 800. Como dijimos hace rato, que el valor absoluto lo que hace es que le quita la propiedad al número y me deja únicamente el número. Entonces, aquí el valor absoluto de negativo 500 será 500. Y el valor absoluto de 800 metros positivos será 800 metros. Así que entonces la suma de 800 más 500 es 1300. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? El valor absoluto en contexto. Espero que se vaya entendiendo. Para poder nosotros referirnos a ciertas propiedades de conceptos que estemos manejando y que estos conceptos impliquen el uso de números, pues lo que hacemos es utilizar dos signos, el negativo y el positivo. Y con estos signos creamos una bivalencia. Esta bivalencia, por ejemplo, en el primer planteamiento que se comentó, tenía que ver con el dinero. Y el dinero o se tiene o no se tiene. En este otro es con la posición y el sentido. Si hay 500 metros, pero antes de mí o después de mí. ¿Ok? Bueno. Otros casos más tiene que ver con la temperatura. La temperatura también tiene una bivalencia. Si consideramos que la temperatura es una transferencia de calor, cuando nosotros vamos percibiendo cada vez más calor, decimos que la temperatura está aumentando. ¿Ok? De forma así coloquial, sin meternos en tecnicismos físicos. Y cuando nosotros estamos perdiendo calor, pues decimos que sentimos frío. Entonces comúnmente la gente utiliza dos palabras, hace calor o hace frío. Cuando las personas utilizan la frase hace calor, lo que hacemos es a esta frase le atribuimos el signo positivo. O bien hace frío, le colocamos el signo negativo. En relación al concepto de temperatura decimos, aquí el objeto está ganando calor y acá el objeto está perdiendo calor. Y entonces, ¿cómo ves tú las palabras de ganar y perder que manejábamos en el dinero, de tener o no tener, pues nuevamente vienen en forma análoga a representar pues lo mismo en cuanto a la temperatura? Así que si en algún momento nosotros leemos en algún periódico un valor así, pues lo que estamos asociando es que en este lugar hace frío, ¿sí? El clima que aquí se percibe es de mucho frío.
Y si lo que nosotros estamos leyendo es así, sin el símbolo aquí de más, lo que nosotros entendemos es que en este lugar está haciendo mucho calor. Vamos a pensar que aquí estemos en Alaska en época de invierno y aquí estemos en el desierto. ¿Sí? Bueno, hay muchos más ejemplos. También la posición no necesariamente puede ser horizontal, También podemos tener posiciones verticales. Un ejemplo, que este sea el nivel del mar. ¿Ok? Y aquí tenemos una pequeña isla en la cual se eleva un pequeño monte, un pequeño risco. Ahora bien, en este lugar, en el punto A, está una persona. Y en este otro también está otra persona. Vamos a llamarle que aquí está Beto y aquí es un buzo llamado Aldo. Entonces decimos, ¿a qué distancia se encuentra Aldo respecto al nivel del mar? ¿O a qué distancia se encuentra Beto respecto al nivel del mar? Si nosotros la determinamos con un metro, y ya lo hicimos, vamos a suponer que esto sea unos 120 metros, y aquí también ya lo hicimos, y esto sea unos 80 metros, pues simplemente si dejamos así la información, lo que nosotros decimos es de que Aldo está a 80 metros y Beto está a 120 metros. No implica la posición es así como que de arriba o abajo. Físicamente Aldo está bajo el nivel del mar y Beto sobre el nivel del mar. Entonces, para indicar eso, lo que hacemos es nuevamente agregarles un signo. Cuando está sobre el nivel del mar, agregamos el signo positivo. Y cuando está bajo el nivel del mar, colocamos el signo negativo. Así, si nosotros contestamos a menos 80 metros, inmediatamente en nuestra cabeza decimos, pues está buceando o está dentro del agua. Y si decimos está a más 120 metros, pues entonces está sobre algo que le permite estar a esa distancia. ¿Se entiende? Bueno, el uso más importante de esto de los números enteros tiene que ver con el plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos lo siguiente. Aquí ya resumido los dos ejemplos que puse. Elementos que se encuentran a la derecha y a la izquierda. Los que están a la derecha son números positivos y los que están hacia la izquierda números negativos. Ahora bien, objetos que se encuentran hacia arriba o hacia abajo. Los que están hacia arriba se colocan con el signo positivo y los que están hacia abajo con el signo negativo. Así una referencia en el plano cartesiano siempre queda de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí cualquier objeto que se encuentre estará en la forma positivo, positivo. Aquí tendríamos la posición negativo, positivo. Acá negativo, negativo. Y en este otro positivo, negativo. Ejemplo. Si nosotros tenemos un puntito aquí y determinamos el valor hacia este eje y hacia este otro, vamos a suponer que aquí sea menos 5 y aquí sea menos 2, pues entonces la posición de este objeto se indica que son 5 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Y como ves, pues estoy manejando las palabras, ¿sí?, que ya en los ejemplos anteriores expliqué. ¿Ok? Bueno, pues esto es a lo que se refiere el valor absoluto en contexto. El valor absoluto lo que implica es el uso de números enteros. Los números enteros tienen siempre o se clasifican como positivos y negativos, es decir, son bivalentes, pero no al mismo tiempo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos que hacer operaciones con esos números que tienen propiedad, el valor absoluto lo que hace es que le quita la propiedad a los números
y me deja únicamente el numeral y el valor que representa ese numeral. De esa manera pues yo puedo hacer la operación sin que de alguna forma el resultado pues interfiera o afecte demasiado en relación a lo que pretendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso habíamos dicho, ¿cuánto dinero el cajero le prestó? 1200. En este otro problema habíamos dicho, ¿qué distancia hay entre la escuela y la farmacia? 1300 metros. Bueno, aquí no manejamos ningún problema sobre temperaturas, pero pues podríamos decir, ¿no? Si en un lugar el día de ayer se registró una temperatura de menos 20 grados y el día de hoy la máxima es de 45 grados Celsius, ¿cuánto aumentó la temperatura? Nuestra respuesta serían 65 grados. Bueno, 65 grados Celsius. ¿Pero cómo se obtiene? Bueno, pues aplicando el valor absoluto a esta cantidad y sumándole el valor absoluto de esta otra cantidad. Así determinaríamos el aumento total. Y aunque aquí tampoco hicimos una referencia, también podríamos decir, respecto al nivel del mar, ¿qué distancia hay entre Aldo y Beto? Pues tendríamos nosotros que mover este objeto, así, hacia acá, mira. Pues si Aldo está a 80 metros, bajo el nivel del mar y Beto 120, pues entonces la distancia entre ellos respecto al nivel del mar es de 200 metros. Los separa una distancia de 200 metros. ¿Sí? Obviamente, pues si nos dicen realmente cuál es la distancia entre ellos, pues no sería esta, sino la distancia pues tendría que ser pues esta de aquí, ¿no? Bueno, ahí me voy chueco, ¿no? Pero esa sería la distancia. Pero respecto al nivel del mar, pues son 200 metros. Bien, pues con esto espero que se haya comprendido un poquitito más lo que es el valor absoluto, su utilidad, ya dentro de algunos contextos, y también al mismo tiempo la utilidad del uso de los números enteros, la razón por la cual se utilizan o se estudian. Como ejercicio te propongo que investigues algunos usos más que tengan los números enteros, aparte de los conceptos que manejé yo. Los conceptos que manejé fueron movimientos bancarios. También manejé temperatura, posición en el plano, de una vez vamos a colocarlo así, en el plano cartesiano. ¿Qué más manejamos aquí? Pues ya con eso cubrimos lo que en este caso vimos, ¿no? Bueno, pues con eso te dejo. Hay muchísimos ejemplos más, pues como actividad complementaria a este video, entonces investigas 3 aplicaciones más de los números enteros en la vida cotidiana y además realizas como complemento el cálculo de los siguientes números respecto a su valor absoluto, ¿no? Calcular el valor absoluto de positivo 1200, el valor absoluto de menos 400, y realizamos las siguientes operaciones. El primero, valor absoluto de 58.9 más el valor absoluto de menos 12.7 e inciso B, el valor absoluto de 13.1 por el valor absoluto de menos 16.4.
Ya le exageré, nada más de 16. Ok, bueno, pues copia esto en tu libreta, realiza los ejercicios correspondientes y acuérdate de comentar en los foros.